Hola, mis amigos de Latinoamérica. En este video vamos a continuar con el tema de los ajustes del procesador de audio para los diferentes tipos de altavoces. En este video vamos a hablar sobre los ajustes para los drivers fenólicos. En los otros videos hablamos sobre los tweeters, después de los drivers TI, y ahora vamos a hablar sobre los drivers fenólicos. Son un poco diferentes de los drivers TI, principalmente por su restricción, por su final de la respuesta que es diferente, ¿ok? Y también su comienzo, donde empieza la respuesta, también es muy diferente. En este caso vamos a usar, para este ejemplo, los canales 5 y 6 del procesador. Entonces, vamos aquí, vamos a empezar los ajustes, vamos a empezar como en los otros vídeos. Vamos aquí en audio vamos en roteo de audio vamos aquí en 5, como hablado, y vamos también usar, como en los otros vídeos, los drivers como son frecuencias medias y medios altas, vamos a usar en estéreo. Entonces vamos a usar un canal en A, otro canal en B, así haciendo izquierdo-derecho. Entonces vamos aquí en 5, out 5, vamos a poner en A, y aquí en 6 vamos a poner en B. Así vamos a tener izquierdo-derecho en el sistema. Listo el ajuste de roteo de audio. Ahora vamos, como es un ajuste estéreo, vamos en el salidas clonadas para hacer el clon del canal 6 del canal 5. ¿Ok? Entonces vamos aquí en 6 y vamos a hacer el clon del canal 5. Perfecto, entonces todos los ajustes que vamos a hacer en el canal 5 van directamente al canal 6. ¿Ok? Listo, las salidas clonadas. Vamos ahora a hacer el ajuste de crossover. Aquí, muy importante. En el canal 5, que ya estamos, donde empieza la respuesta, aquí en la frecuencia, podemos elegir la frecuencia donde empieza la respuesta de los drivers fenólicos. Aquí podemos elegir, por ejemplo, para drivers de 2 pulgadas, podemos elegir frecuencias más bajas como 800 Hz, como 1000 Hz, sin problemas, pero va a depender directamente del tamaño y de la profundidad del horn, de la corneta que se usa en el driver. Cuanto más grande la boca, como se habla, cuanto más grande la frente de la corneta y cuanto más profunda es la corneta, más bajo puedo usar esta frecuencia y así aprovechar más la dinámica de audio del driver, principalmente en los drivers de 2 pulgadas. Pero la mayoría de las cornetas usadas son pequeñas, como la 1425, como la 1125. Son pequeñas, entonces son hechas para frecuencias más altas. Este es un punto muy importante. Ya las cornetas grandes, como 2550, como las cornetas como 2650, son más grandes, entonces ahí sí voy a usar para frecuencias un poco más bajas como 800 Hz. Entonces vamos a ajustar, vamos a volver aquí en audio, en crossover. Aquí en crossover entonces vamos, como ejemplo, vamos a usar un ejemplo con el driver de Taramps, el SFD 4300, donde podemos usar una corneta, un horn 2550,
grande, entonces podemos usar aquí 800 Hz. Vamos a poner. Listo, 800 Hz. Pero también puedo usar aquí una frecuencia más alta, como 1000 Hz. Cuando voy a usar, por ejemplo, una corneta o un horn 1450. Sin problemas, entonces es una corneta más chica, entonces la frecuencia es más alta. ¿Ok? Aquí 800 Hz para cornetas grandes y la frecuencia un poco más alta para cornetas más chicas. ¿Ok? Aquí en la estructura, de la misma manera que hablamos en los ajustes del driver TI, aquí podemos usar Link Width Relay 24 dB o 48 dB. Também podemos usar Butterworth 24 dB o 48 dB. ¿Por qué? Porque es un driver, es un altavoz sencillo donde es necesario un corte preciso para tener más seguridad en uso y también mayor control en las frecuencias. ¿Ok? Aquí, como es donde empieza la respuesta, voy a poner en Link Width Relay 48 dB por octava. ¿Ok? Ahora, un punto diferente de los otros altavoces que vimos, que son los tweeters y los drivers TI. Aquí, su low pass, donde termina la respuesta, es un punto muy importante. Vamos a elegir aquí la frecuencia más acerca donde podemos empezar un tweeter, que es el complemento del driver fenólico. Entonces podemos poner aquí 5000 Hz, 4000 Hz, 10000 Hz. Vamos a elegir entonces aquí 5000 Hz. Listo, 5000 Hz. Ahora podemos elegir la estructura. Entonces, de la misma manera, podemos elegir aquí Link Width Relay 24 dB o 48 dB o Butterworth 24 dB o 48 dB. Aquí también, como es el final de la respuesta y vamos a tener el tweeter después, vamos a usar Link Width Relay 48 dB por octava. Aquí en la frecuencia, muchos de los drivers ya están en su límite de la respuesta. Puedo poner en 10000, puedo, pero muchas veces los drivers fenólicos no llegan con perfección a 10000 Hz. Entonces es muy importante escuchar el driver con 10000 y con 5000 para ver lo que suena mejor. ¿Ok? Aquí entonces tenemos listo el crossover donde empieza la respuesta su high pass en 800 Hz y donde termina la respuesta su low pass en 5000 Hz. ¿Ok? Ahora podemos hacer también un driver boost para este tipo de driver. Muy sencillo, vamos aquí en ecualizador paramétrico de salida. Vamos aquí en 5, salida 5, que ya está para pardear aquí los dos, 5 y 6, que es su clon. Podemos elegir aquí una frecuencia central de entre 800 Hz y 5000 Hz para hacer este boost. Típicamente podemos usar aquí una frecuencia más fuerte, acerca de 1500 Hz. Y podemos poner aquí el factor Q 2,5 y aquí su ganancia
Como ejemplo, podemos usar 3dB. Si es dB. Como ejemplo, siempre muy cuidado con la salida para no tenermos saturación en el amplificador en el uso del boost. ¿Ok? Entonces, como vimos, tenemos aquí listo el ajuste para uso en un driver fenólico. ¿Ok? Como vimos, es muy sencillo hacer el ajuste y también usar el procesador de audio Pro 2,8S de Taramps. Así, cualquier duda, cualquier sugerencia, escribir aquí abajo y no olvides suscribirte en nuestro canal y activar las notificaciones. Si gustó del video, deja tu like. Hasta la próxima.